En esta lección, analizaremos dos ejemplos de cómo determinar el dominio y el rango de una relación y, a continuación, determinaremos si la relación es una función. Y en estos ejemplos, las relaciones se dan como conjuntos de pares ordenados, recuerda cada par ordenado en forma de X, y. Así que me dio uno de los rangos fundamentales de la relación dada por estos 5 pares ordenados. Entonces el término de la relación es una función. Para una revisión rápida, decimos que el dominio es el conjunto de todas las entradas, que suelen ser valores X, y el rango es un conjunto de todas las salidas posibles o mis valores. Y, por último, una función es una relación en la que cada entrada tiene exactamente una salida. Para encontrar el dominio, observamos los valores de X, donde el primer valor de cada par ordenado, tenemos -3, -2, -3, -3 y -2. Si un valor aparece más de una vez, solo lo listamos una vez al dar el dominio. En este caso, un dominio, en orden desde al menos el mayor, es -3, -2. Y eso encontrará la gama. Analizamos los valores o los segundos valores, de cada par ordenado, que son 7, 7, 5, 3 y 5. De nuevo, no enumeramos ninguno de los valores más de una vez en orden desde al menos el mayor, el rango es 3, 5, 7. Y ahora de nuevo. La relación es solo una función, si cada entrada tiene exactamente una salida. Analizando los pares ordenados, si nos centramos en el dominio de X igual a -3, lo que ocurre en este par ordenado, en este par ordenado, podemos ver la entrada o el valor X de negativo 3 tiene más de una salida, en realidad tiene 3 salidas y tiene una salida de 7, una salida de 5 y una salida de 3, y por lo tanto la relación no es una función. Tampoco es una función porque observe que la entrada de X es igual a -2 también tiene más de una salida, como 2 salidas. La entrada de -2 tiene una salida de 7 y 5. Una buena manera de comprobar si la relación es una función es mapear la relación donde enumeramos los elementos del dominio en el primer conjunto, los elementos del rango en el segundo conjunto y luego dibujar una flecha para representar cada par pedido. Vamos a mostrar también esto. De nuevo, para mostrar esto, los elementos del dominio son -3 y -2, los elementos del rango son 3, 5 y 7. El par ordenado de -3 y 7 indica que cuando la entrada es -3, la salida es 7 y, por lo tanto, dibujamos una flecha a partir de -3 en el dominio. Hasta 7 en el rango. Para el par ordenado, -2,7, dibujamos una flecha de -2 a 7. Para el par ordenado, -3 y 5, dibujamos una flecha desde el negativo de 3 a 5. Para el par ordenado, -3 y 3, dibujamos una flecha de -3 a 3. Y para el par ordenado, -2,5, dibujamos una flecha de -2 a +5. Al observar el mapeo, es mucho más fácil darse cuenta de que ahora no es una función porque la entrada de -3 tiene 3 salidas, no exactamente una, y la entrada de -2 no tiene exactamente una salida, tiene 2 salidas. Veamos nuestro segundo ejemplo. Para encontrar el dominio de la relación, dado como un conjunto de pares ordenados, observamos los valores de X, que son los primeros valores de los pares ordenados. Tenemos -5, -3, -1, 1 y -2. Observe que no hay repetición. El dominio en orden desde estos grados son el conjunto con los elementos -5, -3, -2, -1, 1. Y para encontrar el rango, observamos los valores de Y, que son 4, 4, 4 y 1. De nuevo, solo listamos 4 una vez y, por lo tanto, el rango es el conjunto con los elementos 1 y 4. Y ahora recordemos que la relación es una función si cada entrada tiene exactamente una salida. Observe. -5 tiene una salida, -3 tiene una salida, -1 tiene una salida, 1 tiene una salida, -2 tiene una salida. Está bien que -5, -3, -1 y 1 tienen la misma salida. Todas las entradas tienen exactamente una salida porque la relación es una función.
Para entender mejor esto, mapeemos también la relación. De nuevo, para hacer esto, veremos los elementos del dominio del primer conjunto, que de nuevo son -5, -3, -2, negativo, 1 y 1. Y la gama contiene los elementos 1 y 4. Para el par ordenado, -5, 4. Dibujamos una flecha desde -5 en el dominio hasta 4 en el rango. Para el par ordenado, -3, 4. Dibujamos una flecha a partir del negativo de 3 en el dominio a 4 en el rango. Para el par ordenado, -1, 4, dibujamos una flecha de -1 a 4. Y para el par ordenado, 1,4, dibujamos una flecha del 1 al 4. Y finalmente para el par ordenado, -2,1. Dibujamos una flecha de -2 a positivo 1. Al observar el dominio, observa que solo hay una flecha que sale de cada elemento del dominio, que significa que cada elemento del dominio o cada valor del dominio tiene exactamente una salida, razón por la cual la relación es una función. De nuevo, está bien que 4 de los elementos del dominio compartan el mismo resultado siempre que cada elemento del dominio o cada uno. La entrada tiene exactamente una salida. Espero que lo hayas encontrado útil.